Bienvenidos a Maine Public News Connect, noticias originales de Maine Public Radio, emitidas semanalmente en español, francés, portugués, somalí e inglés. Soy su presentadora, Paola Hernández. Hoy es viernes 20 de diciembre y aquí están las noticias más destacadas de la semana. La semana pasada, intérpretes médicos y decenas de simpatizantes se concentraron frente al Maine Medical Center de Portland para satisfacer sus demandas de un contrato laboral propuesto. Los intérpretes votaron el año pasado para formar un sindicato. Alex Bukasa, intérprete de francés y lingala, dijo que los salarios son una cuestión clave, pero también le preocupa la dependencia del sistema sanitario de intérpretes contratados por teléfono. Como intérprete presencial, Bukasa dijo que a menudo tiene que ayudar a superar las brechas culturales y lingüísticas. En un comunicado, un portavoz de Maine Health dijo que está seguro de que las partes pueden llegar a un acuerdo justo y responsable. Las mujeres de Maine se enfrentan a continuos obstáculos para alcanzar la igualdad económica, según un nuevo informe estatal. Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de trabajar a tiempo parcial y más probabilidades de decir que la razón para trabajar a tiempo parcial es un problema de cuidado de los hijos o las obligaciones familiares. También persiste la brecha salarial entre hombres y mujeres, que ganan de media $10,000 menos que los hombres. El informe señala que una forma de abordar esta desigualdad es reforzar la mano de obra estatal dedicada al cuidado de los niños, de modo que menos mujeres se vean obligadas a poner en pausa su carrera profesional para cuidar de sus hijos. El presidente Joe Biden designó esta semana un nuevo monumento nacional en Newcastle, Maine, en honor a Frances Perkins, que fue la primera mujer del país en formar parte del gabinete presidencial. Perkins fue una fuerza clave detrás de algunas de las leyes y reformas laborales más radicales de la nación. Durante sus 12 años como secretaria de Trabajo, en las décadas de 1930 y 1940, Perkins desempeñó un papel clave en la introducción de las reformas del Nuevo Trato que ayudaron al país a salir de la Gran Depresión. Estas reformas incluyeron la normalización de la semana laboral de 40 horas, el establecimiento de la seguridad social y la implantación de un salario mínimo federal. La casa de Perkins es el segundo monumento nacional en Maine. Los monumentos nacionales son gestionados por el Servicio de Parques Nacionales y su objetivo es proteger lugares de importancia histórica, cultural o científica. Harvard Pilgrim, una empresa grande de seguros médicos, ha acordado mantener la cobertura de 2 medicamentos contra el VIH en Maine. La compañía de seguros tenía previsto suprimir la cobertura de estos medicamentos en algunos de sus planes 2025. Varios médicos y activistas presentaron una denuncia por discriminación que dio lugar a una investigación por parte de los organismos reguladores de Maine. Este ha sido Maine Public News Connect. Hasta la próxima. Gracias a nuestros excelentes socios comunitarios por apoyar y contribuir a este programa. Maine Public News Connect es posible gracias a colaboradores individuales y fundaciones de todo Maine, así como por Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises, CoverMe.gov, Sam L. Cohen Foundation, Q y Patricia Yuen y Maine Health Access Foundation. Maine Public News Connect es posible gracias a Q y Patricia Yuen, comprometidos a conectar las diferencias culturales en nuestras comunidades. Seaport Credit Union, comprometidos con el bienestar financiero de los habitantes de Maine desde 1931. Ubicaciones en Augusta, Scarborough, Portland y pronto en Lewiston. Conozca más en cportcu.org. Los supermercados Hannaford celebran la diversidad de sus empleados, clientes y comunidades y se comprometen a fomentar un entorno acogedor. Juntos son más grandes que los comestibles. Más información en hannaford.com. En Maine Housing saben que una vivienda asequible es fundamental. El programa Primera Generación ofrece a los habitantes de Maine la oportunidad de ser los primeros de su familia en ser propietarios de una vivienda. Ser propietario de una vivienda es posible. Más información en mainehousing.org. Puede comparar planes y obtener ayuda financiera para reducir sus costos
en coverme.gov, un recurso para encontrar un seguro de salud que se ajuste a sus necesidades y presupuesto.